Muy buenos días, mi nombre es Arturo Mendoza Larios de la empresa TDM y para mí es un placer compartir con ustedes el día de hoy las cámaras térmicas, caso práctico. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Vamos a iniciar donde está la información que estamos compartiendo contigo. Te vas a nuestra página a tdm.com.mx. Te vas a ir a cámaras de seguridad. En cámaras de seguridad, aquí vamos a ver las cámaras térmicas y vamos a ver las cámaras térmicas con número 2 y aquí vas a encontrar la presentación. Por favor, siéntete en la libertad de hacernos cualquier pregunta que tú tengas y durante la sesión o al término de la sesión, pues veré las preguntas y con mucho gusto las contestaré. Entonces, vamos a ver aquí las cámaras térmicas, el caso práctico. Las cámaras térmicas que nosotros usamos son las cámaras térmicas de una marca que se llama Movotix. Esta es una cámara térmica de la marca Movotix que es alemana y tiene muy buena calidad. Entonces, lo que nos va a permitir es medir la temperatura de personas, de objetos. Eso es lo que nos va a permitir medir la temperatura, ya sea de personas o de objetos, desde menos 40 grados centígrados hasta 550. Y lo vamos a hacer a través de unas ventanas. Vamos a poder crear, ahorita vamos a ver a detalle, hasta 20 ventanas y podemos tener una precisión hasta de más o menos 0.1 grados centígrados. Va a depender cómo lo queremos usar, en dónde lo vayamos a usar. Y hay muchos factores que son importantes para una instalación y una implementación exitosa de una cámara. Entonces, pues las cámaras térmicas nos pueden ayudar para la protección perimetral en una planta de manufactura. Podemos ver por la noche el perímetro, si una persona va a entrar o no va a entrar. Todo objeto emite una señal, llamémosle así, infrarroja, y entonces puede ser vista. O sea, todo objeto emite temperatura, y la cámara térmica nos permite ver esa temperatura. Entonces lo podemos usar para la protección perimetral, protección contra incendios, protección y seguridad en plantas industriales, monitoreo de máquinas. Por ejemplo, una máquina si se calienta, normalmente empieza calentándose los rodamientos, entonces podemos poner la cámara y que esté midiendo la temperatura de la parte de la superficie y de esa forma vamos a poder estar midiendo la superficie del rodamiento y al medir la superficie del rodamiento, cuando éste exceda una determinada temperatura, es probable que ese rodamiento ya se esté calentando por mucha fricción y que se pueda dañar. Y entonces antes de que se dañe, cuando llega a un umbral de temperatura, antes de que se dañe, lo podemos hacer un mantenimiento preventivo y correctivo. En transporte público lo podemos usar. En basurero, por ejemplo, aquí en esta podemos ver que es un basurero. Entonces, antes de que, cuando se concentra la temperatura, el calor, podemos poner umbrales y decir, a partir de este umbral necesito que me alarmes y que me indiques que hay un caso de problema. Pues también en estacionamientos, controles de entrada, protecciones de perímetro, pues la privacidad y no fumar. Hay muchos lugares que no se debe de fumar y las personas fuman. Entonces cuando tú enciendes un encendedor o prendes un cerillo, en ese momento detecta la cámara que hubo una chispa y en ese momento te puede mandar una alarma. Entonces hay muchas aplicaciones realmente donde medir la temperatura es muy importante. Va a depender de dónde queramos medir la temperatura, de qué objeto o de persona que queramos medir la temperatura. Entonces, en este caso, lo que vamos a hablar es de la detección
temprana de la temperatura en personas. Es muy importante que esto no sustituye, te da la capacidad de medir la temperatura de muchas personas al mismo tiempo, te da esa capacidad de medir la temperatura de muchas personas al mismo tiempo y te da un umbral de temperatura en las personas de 38 grados, 37 grados hacia arriba. Entonces te da un umbral y a partir de ese umbral te está diciendo pues que esa persona debe de pasar a una inspección más, digamos, más severa por un médico, que él será el que defina si tienes temperatura o no tienes temperatura y si tienes una enfermedad o no tienes una enfermedad. Esta es nada más para la detección temprana y detectar en masas la temperatura, ¿verdad? No es para decir esta persona tiene temperatura y esta persona tiene una enfermedad o está contagiada con una enfermedad. No es, es para que rápidamente podamos detectar la temperatura y de esa forma evitar el contagio. ¿Verdad? Es muy importante, no sustituye a un doctor, no sustituye el termómetro que usa un doctor, sino nos da una detección temprana en cientos de personas que van pasando por un determinado lugar, entonces nos permite decir con bastante exactitud que esas personas no tienen. Pero si nos alarma, ya la persona indicada será con un termómetro, pues medir la temperatura de la persona y con el especialista, pues, el doctor especialista, indicar qué enfermedad tiene, si es que tiene enfermedad alguna. Entonces, pues ahorita pues tenemos, esta es realmente la detección temprana de, pues ahorita que estamos en el COVID-19 y en el coronavirus, nos permite medir, dependerá en dónde la queramos usar, en restaurantes, en oficinas, plantas de producción, aeropuertos, estaciones de metro, estaciones de transporte, va a depender dónde la queremos utilizar, ¿verdad? Entonces ahí va a depender de dónde queremos utilizarla, ¿verdad? Entonces esto puede causar situaciones de cuarentena, ¿verdad? De que la oficina se cierre porque están entrando personas con temperatura y la temperatura puede ser causa de que tengas tu COVID-19, coronavirus, pero eso lo tiene que identificar un especialista, ¿no? La cámara te permite detectar la temperatura en forma temprana. Pérdida de ingresos, problemas de aseguranza, pérdidas de vida humana, eh, eh, viajeros desde países de alto riesgo, un grupo de personas no evaluadas. Entonces todo esto nos lo va a permitir hacer. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo y ahorita vamos a ponerles varios ejemplos para que ustedes vean. Estos son casos en vivo y para que ustedes los puedan observar, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver este video. Aquí en este caso esta persona va entrando y en este momento nos crea una alarma visual y porque tiene una temperatura superior a los 37 grados, ¿verdad? Aquí la pusimos en una temperatura superior de 37 grados y aquí podemos ver la temperatura que es 37. Aquí podemos ver la frente de la persona. Después aquí vemos a la persona
Aquí vemos la temperatura del monitor y aquí ya vemos al doctor especialista tomando la temperatura. Y en este caso tenía la persona 37 grados centígrados, por eso fue que nos alarmó. Esta fue la prueba número 1. En la prueba número 2 podemos ver cómo esta persona que tiene una temperatura de 37, porque lo pusimos para 37, y con las manos y el cuerpo, ¿verdad? Aquí lo podemos ver en esta parte, la parte térmica. Aquí podemos ver la frente, ¿verdad? Que está en rojo, y aquí podemos ver sus manos, pero lo que nos está indicando en rojo es que tiene una temperatura igual o superior de 37 grados. Y aquí ya llega el doctor y mide la temperatura de la persona, y en este caso tenía de 37.4 grados. Entonces, esta es lo que nos permite hacer la cámara. Para nosotros es importante que tú sepas qué es lo que permite hacer. Tenemos que hacer una evaluación de dónde tú lo quieres instalar. Es importante definir dónde se quiere instalar. Para eso requerimos los planos con las dimensiones. Necesitamos conversar contigo para definir cómo lo quieres utilizar, definir cuál es la logística y en base a eso definir la ubicación, cuál va a ser la logística, cuáles van a ser las ventanas. En este caso aquí tú pudiste ver que tenemos 3 ventanas. Podemos crear hasta 20 ventanas. Las personas no entran volando. Podemos crear aquí, creamos 3 ventanas. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, aquí en esta pasó otra persona por acá y esa pues no alarmó porque tenía una temperatura superior de 30, una temperatura inferior a 37 grados. Solamente la persona que alarmó es la que medimos aquí en este caso, en el ejemplo de 37 grados. ¿Verdad? Entonces, es muy importante para nosotros que tú entiendas. Aquí este es un ejemplo que hicimos en la oficina, la visualización de temperatura en personas, es la configuración 1. En este video se ve una persona con temperatura superior a 37, la cual se visualiza en el lente óptico de 90 y en el lente térmico de 45. La persona pasa por 3 zonas, creamos 3 zonas, y al detectar una temperatura mayor a 37 grados, se emite una alarma auditiva, una alarma visual, se almacena en el evento, en la cámara y en la computadora, ¿verdad? También tú la puedes almacenar en la nube si así lo deseas. Entonces vamos a ver aquí este. Aquí estamos viendo totalmente la imagen térmica de la persona, se alarmó, ¿verdad? Y aquí en esta configuración estamos viendo la imagen térmica de la persona. Pasa a la segunda ventana. Si se fijan, aquí tenemos la ventana 1, la ventana 2 y la ventana 3. Y como tiene una temperatura superior de 37, se alarma. En este caso utilizamos una secadora para inducirnos el calor, y la persona, la parte de rojo es donde tiene, pues, donde con la secadora pusimos el calor, ¿verdad? Entonces la parte roja es donde nos está alarmando. Y aquí nos pasamos a la zona 3. Entonces ahí podemos ver cómo nos alarma,
una alarma visual y una alarma auditiva. Aquí en esta es una visión térmica de la persona. Cuando nos alarmamos, ponemos una visión térmica de la persona en la configuración 1. En la configuración 2, en esta persona se ven dos personas. Las dos personas tienen una temperatura superior a 37 grados. En el lente óptico de 90 se ven las dos personas, es muy importante. En el lente óptico se ven las personas. En el lente térmico de 45 se ven a las dos personas que tienen una temperatura superior a 37 grados. Una vez se identifican las personas con temperatura superior a 37, se emite una alarma auditiva, una alarma visual se envía por email y se almacena. Entonces vamos a ver la configuración 2. Seguimos teniendo aquí las tres ventanas. Aquí podemos ver dónde creamos la temperatura en la persona. Aquí fue en el pecho, aquí también fue en el pecho y en el antebrazo. Y aquí nos alarma cuando se pone en esta posición y aquí también. Y se va alarmando, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo nos estamos cambiando de ventanas. Podemos crear hasta 20 ventanas. Va a depender de la logística de tu lugar de instalación, donde definamos cuáles son las ventanas para que midamos la temperatura de las personas. Vamos a ver la configuración 3. Aquí podemos ver que no tiene temperatura esta persona y la otra persona que entra sí tiene temperatura. Entonces cuando entra y sale de la zona, la persona con temperatura se alarma y la otra persona podemos ver que se va cambiando pero no tiene temperatura. Entonces cuando se sale, pues la persona con temperatura continúa alarmada y esto es lo que podemos visualizar. Una persona con alarma, con temperatura y otra persona sin temperatura. Entonces vamos a ver la siguiente. Aquí podemos ver la configuración 4. Te invito a que veas cada una de ellas en lo particular. Aquí nada más vamos a ver la parte térmica. En este video se ven dos personas, las cuales no tienen temperatura. En el lente óptico de 90 se ven las dos personas. En el lente térmico de 40 no se ven las dos personas, ya que estas no tienen temperatura. Las dos personas pasan zona por zona, hay 3 zonas. No se emite ninguna alarma auditiva ni visual, no se envía email, no se almacena el evento en la cámara ni en la computadora. Normalmente esta es la forma que ponemos, que no se esté viendo el cuerpo térmico, sino solamente se vea el cuerpo térmico cuando tú tienes una temperatura superior a 37 grados. Aquí en la configuración 5, ninguna de las dos personas tienen temperatura y pues vamos a ver que al pasar no tienen una temperatura superior de 37 grados. Ninguna de las personas tienen temperatura, entonces no vamos a ver aquí ninguna alarma. Están pasando por 3 filas que hicimos virtualmente ahí en la oficina y podemos ver cómo van pasando y como ninguna de ellas tiene temperatura, pues no alarma, ¿no? Aquí son 3 zonas que aquí creamos 3 zonas como ejemplo. Repito, ya las zonas que creemos va a ser de acuerdo a las necesidades específicas tuyas, de la logística,
cómo pasan las personas, cómo queremos que pasen ahora, para medir lo más exacto posible la temperatura de las personas. En la configuración 6, en este video se ven dos personas, una no tiene temperatura, la otra sí tiene temperatura. En el lente óptico de 90 se ven dos personas, en el lente térmico de 45 grados se ve solo una persona, la que tiene temperatura, que es lo que normalmente recomendamos. No nos interesa ver el cuerpo térmico de las personas cuando no tienen temperatura, solamente nos interesa ver la parte térmica, que es superior en este caso a 37 grados, se puede poner a 38 grados, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Ver la temperatura a 37. Las dos personas pasan zona por zona, hay 3 zonas, se emite una alarma auditiva, una alarma visual, se envía email, se almacena el evento en la cámara y en la computadora cuando pasa la persona con temperatura. Entonces vamos a ver esta configuración. Aquí están pasando una persona con temperatura, se fijan, la parte visual, aquí es la parte en rojo, es la que nos está alarmando. Aquí, ahí vemos la parte visual y pues es lo que nos está alarmando. Lo voy a poner aquí de nuevo para que podamos visualizarlo mejor. Son dos personas que van pasando y solamente se alarma una de ellas cuando tiene una temperatura superior a 37. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que es esta persona, que es la que tiene la temperatura superior. Aquí la podemos ver, que es ella, ¿verdad?, que sigue. Aquí podemos ver esta parte. Y nada más vemos la parte térmica del cuerpo que tiene una temperatura superior y la vemos en rojo, en 37 grados. Aquí podemos ver unos vestigios de rojo. Y aquí se alarma. Podemos ver que tenemos una alarma visual, el marco se pone en rojo, una alarma auditiva y el evento se graba. Entonces, eso es lo que aquí en esta configuración. Vamos viendo la configuración 7. En este video se ven dos personas, una no tiene temperatura, la otra sí tiene temperatura. En el lente óptico de 90 se ven las dos personas, en el lente térmico de 45 se ven las dos personas, la que no tiene temperatura y la que tiene temperatura. En este caso estamos enviando todo el cuerpo térmico de las personas. Estamos viendo el cuerpo térmico de las personas y nada más va a alarmar aquella que tenga una temperatura superior de 37 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, esta no es la forma en que nos gusta. Normalmente nada más ponemos la parte, pero para fines de aquí del webinar lo hemos puesto para que tú sepas las capacidades. Si tú quieres ver el cuerpo térmico, todo el cuerpo térmico está bien. A nosotros no nos gusta, ahí a veces entras en algunos conflictos de la privacidad de las personas porque ves todo el cuerpo térmico de toda la persona y eso puede crear algunos conflictos de privacidad con algunas personas. Entonces lo tratamos de no hacer. Esa es una razón, y la otra razón, que es probablemente lo más importante, es que las personas que no tienen una temperatura, en este caso superior de 37 grados, pues no nos interesa, ¿verdad?, que pasen, ¿verdad? O sea, nada más nos interesan aquellas personas que tienen una temperatura superior de 37 grados.
y vamos a ver este. Aquí se fijan que la segunda persona es la que prende cuando tiene alarma. Las dos personas, esta y la segunda, se prende, ¿verdad? Porque tienen, tienen una temperatura, pero las dos personas se está viendo su cuerpo térmico, ¿verdad? Entonces, de esta forma, esta es la configuración. Y la última, si mal no me recuerdo, es la configuración 8. En este video se ven dos personas, ambas no tienen temperatura. En el lente óptico de 90 se ven las dos personas, en el lente térmico de 45 se ven las dos personas, aunque no tienen temperatura. Debido a que no tienen temperatura, las dos personas no se genera ninguna alarma. Las dos personas pasan zona por zona, hay 3 zonas, no se emite ninguna alarma auditiva ni visual, no se envía email, no se almacena el evento en la cámara ni en la computadora porque ninguna de las personas tiene temperatura. Entonces, esto estamos viendo el cuerpo térmico de las personas que pasan y como no tienen temperatura, no nos... Aquí pues ya podemos ver cómo van pasando las personas, en este caso carril por carril. O ventana por ventana es el mejor técnico porque podemos crear hasta 20 ventanas. Estas ventanas las creamos con fines de demostración. En este caso, en estos casos, podemos ver el cuerpo térmico, no se alarma porque ninguna de las personas tiene temperatura. Y usamos un lente óptico pues para ver a las personas y el lente térmico de 45 grados para ver a las personas. Entonces, esto de mi parte sería. Si ustedes tienen alguna pregunta, háganmela saber. Por favor. Aquí tenemos algunas preguntas. Necesito que nos ayuden. ¿Cómo nos pueden ayudar? Tenemos que tener una conversación contigo. La información que te pedimos es que nos envíes un plano con las dimensiones, largo por ancho por altura, que nos mandes un video, va a depender del lugar, que nos mandes un video de 360 grados, que un video que nos pueda dar la mayor idea del lugar donde vas a medir, cómo entran las personas, cómo pasan, ¿verdad? Es importante que nos demos cuenta de todo, la altura de los techos, las dimensiones, cómo pasan las personas. Entonces, un video que nos puedas compartir con eso. Fotos, mínimo 4 fotos. Y ya en base a ello, tenemos una conversación contigo para ver cómo la tecnología te puede ayudar a resolver el problema de medir la temperatura de las personas. Es muy importante crear de acuerdo a tus necesidades la logística de cómo quieres tú medir a las personas para que esta medición sea una medición certera y que te sirva esta tecnología para los fines para que quieres. En lo general, los fines que persiguen es evitar que las personas que entren a un espacio interno que entren a un espacio interno tengan una temperatura superior de 37 o de 38 grados, dependerá de cuál sea el umbral que tú quieras. Entonces, espero que con eso te haya ayudado a responder la pregunta. No,
Aquí nos están preguntando, ¿para cada ventana ocupas una cámara? No. Cada cámara, aquí me voy a ir nada más, aquí por ejemplo, aquí vamos a tratar de ver aquí en este ejemplo. Lo voy a poner en pausa. Aquí lo que hemos creado son 3 ventanas, porque creamos 3 pasillos, ¿verdad? Entonces creamos 3 pasillos, el pasillo 1, el pasillo 2 y el pasillo 3. Entonces en estos pasillos creamos una ventana, que es la ventana 1, la ventana 2 y la ventana 3. Entonces en estas ventanas vamos a medir la temperatura de toda la persona, la temperatura máxima de toda la persona. Vamos a medir la temperatura máxima de toda la persona. Entonces, creo que de esta forma vas a medir las ventanas, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas ventanas podemos crear? Podemos crear 20 ventanas. Podemos crear 20 ventanas aquí. En este ejemplo creamos, haz de cuenta que tú tienes tu lente térmico, y en tu lente térmico puedes crear hasta 20 ventanas. Y en cada una de esas ventanas puedes medir la temperatura, ¿verdad? Entonces va a depender de dónde estemos midiendo, qué lugar estemos midiendo, cuál sea la logística para dentro del lente crear para dentro del lente crear 1, 2, 3, 4, hasta 20 ventanas podemos crear, ¿verdad? Va a depender de cuál es la logística que estemos utilizando, la altura que necesitemos poner la cámara, las personas cómo pasan para tener la mayor exactitud y que estemos tomando la persona. En este caso, creamos los pasillos con 3 ventanas para que tome todo el cuerpo entero. Si se fijan, aquí en este caso estamos tomando todo el cuerpo entero de las personas. Entonces ahorita estamos tomando todo el cuerpo entero de la persona. Aquí lo pueden ver ustedes. Y aquí hemos creado 3 ventanas. Aquí esta es una demostración. Al mismo tiempo no podíamos tener a 6 personas, 2 y 2 pasando, sino van pasando pasillo por pasillo, ¿verdad? Que creamos ahí un pasillo virtual. Entonces, de esa forma lo estamos haciendo. Espero que te haya contestado esta. Nos pregunta, sí, ya contestamos, una sola cámara puede hacer varias ventanas, hasta 20 ventanas. ¿Puedes compartir la presentación? Sí, la presentación está ahí en nuestra página, en www.tdm.com.mx. Allí está la presentación y el webinar lo vamos a estar presentando, ¿verdad? Entonces, ahí va a estar. ¿El sistema qué elementos requiere? Bueno, aquí para comparar el sistema qué elementos requiere, bueno, pues va a depender de qué es lo que queramos hacer, ¿verdad? Por eso es importante la conversación contigo para ver qué elementos requieres. Necesitas la cámara, necesitas la red, ya sea una red se alimenta con Power over Ethernet, necesitamos un switch para alimentarlo con Power over Ethernet o un adaptador, dependerá de dónde quieras tú ver tu computadora, necesitamos una computadora o un celular o una tableta para que desde ahí veas tú la información. Entonces necesitamos ya sea una red alámbrica, una red inalámbrica. Si lo quieres ver desde la nube, necesitamos la aplicación para verlo en la nube. Si lo vas a querer grabado en la nube para que desde cualquier lugar tú puedas verlo, entonces pues dependerá de todo lo que tú necesites, pues va a ser todos los elementos que tú necesitas, ¿verdad?
En este caso estamos mostrando aquí los elementos que están. Es la computadora donde estábamos tomando los videos. Aquí en esta, por ejemplo, en la configuración 8, está la computadora donde tiene la aplicación, donde estamos viendo la información. Esta computadora vía la red LAN está conectado a un switch. Del switch vía Power over Ethernet está conectado a la cámara, y de la cámara pues alimenta el Power over Ethernet y nos da la información. Dependerá de qué tanta exactitud del lugar, de qué tanta exactitud tú quieras, que podamos necesitar un cuerpo negro, le llaman black body, un cuerpo negro. Si entre más exactitud tienes, necesitamos un cuerpo negro para que tengamos una referencia térmica exacta y de esa forma tengamos una mayor exactitud. Va a depender, vuelvo a repetir, del lugar donde queramos y cuáles son los objetivos, y el lugar no es así que te lo digo y ya, ¿verdad? Pero en general estoy diciéndote todos los elementos que necesitamos. Si vas a querer acceso a la nube, necesitamos que la cámara tenga acceso al internet y que pues podamos grabar en la nube. Si tú lo quieres ver desde tu celular o desde tu tableta, desde tu computadora, desde cualquier lugar del mundo, pues necesitamos tener acceso al internet, la cámara. Hay empresas, personas que por fines de seguridad no deciden solamente internamente, hay otras que también lo quieren externamente. Va a depender de tus necesidades, ¿verdad? Esta tecnología sirve a nivel grupal, pues va a depender de qué te refieras a nivel grupal, ¿verdad? No sé a qué te refieras como a nivel grupal, pero voy a suponer que nivel grupal significa varias personas. En este caso, tú puedes ver aquí en el ejemplo que creamos tres carriles para medir las personas, ¿verdad? Entonces, puedes medir varias. Tenemos 20 ventanas. En base a esas 20 ventanas, va a depender del lugar donde esté, vamos a poder medir la tecnología. ¿Qué tantas personas puede obtener la lectura de temperatura al mismo tiempo? 20 ventanas al mismo tiempo puede crear. Las personas, por supuesto, no pasamos volando, ¿verdad? No, es un lente. El lente térmico es un lente óptico, ¿verdad? Es un lente óptico, entonces tenemos que definir el lugar donde lo vamos a poner, la altura donde vamos a poner, cómo van a pasar las personas, y creamos hasta 20 ventanas, y va a depender de ahí, pues en cada ventana podremos medir una persona. Aquí en este caso, en el caso que aquí estamos, por ejemplo, en la configuración 7, aquí tú puedes ver que estamos midiendo 3 pasillos, ¿verdad? Y los 3 pasillos, ¿cuántas personas pueden pasar? Pues pueden pasar inmediatamente una tras otra. O sea, aquí en estos 3 pasillos pueden estar pasando una tras otra, tras otra, tras otra, y pues te va a estar midiendo la temperatura de las personas. Aquí pueden ver ustedes cómo pasa uno detrás de la otra y te va midiendo la temperatura, en este caso de todo el cuerpo. Aquí tenemos 3 pasillos, entonces, repito, va a depender de la logística que queremos. Podemos crear hasta 20 ventanas y en cada ventana podemos medir pues las personas o los objetos. En este caso estamos hablando de personas, ¿verdad? ¿Sí? Aquí tenemos más preguntas. Si tengo un sistema con DVR, ¿qué necesito para poder monitorear la temperatura? Pues lo que podemos hacer es grabar los métodos de grabación. Podemos grabar en la cámara, en tu computadora, en un servidor o en la nube. Entonces, eso es donde lo podemos grabar, ¿verdad? En la computadora se queda almacenado, en la computadora se queda almacenado, en un servidor se queda almacenado o en la nube. Si queremos en la nube, pues necesitamos acceso a internet. Si hay muchas personas que entran a un concierto, ¿cómo la cámara detectará a cada persona?
tenemos que ver el lugar, la logística, cómo quieres tú, pues lo que necesitamos es un plano para ver el plano, ver la logística y en base a eso ver qué es lo que necesitamos hacer, cuántos carriles necesitamos hacer, cuál va a ser la logística de las entradas de las personas, ¿verdad? Tenemos 20 ventanas para poder medir y vamos a depender de eso, ¿verdad? Va a depender de el lugar donde lo queramos para poderte decirlo, ¿verdad? No te puedo decir en forma específica porque pues no conozco el lugar, ¿verdad? Tenemos que conversar, que tú estés de acuerdo con lo que puede hacer la tecnología. Tiene 20 ventanas y cada una de estas ventanas las podemos poner en diferente lugar y pues ahí digamos que le tomamos la foto a la persona, ¿verdad? Y la foto pues va a depender de qué tamaño de la foto tú quieras, ¿verdad? Hay que considerar que las personas pues no pasan volando, ¿verdad? Por ejemplo, en máquinas, para nada más ponerlo como ejemplo, en máquinas, pues las máquinas están ahí fijas y ahí en las máquinas pues no están en movimiento, ¿verdad? Están fijas, entonces ponemos en un lugar fijo la cámara y ahí podemos detectar 20 ventanas y pues ahí están las máquinas y estamos midiendo cada uno de sus 20 puntos en los específicos con sus umbrales de temperatura que queremos en esos puntos en específicos. Pero las personas tenemos que ver cómo van a pasar, cómo van a hacer la línea, mantener la sana distancia. Entonces hay ingredientes que le tenemos que sumar a esto para definirlo, ¿no? Espero que puedas entender que así es, ¿verdad? Realmente para nosotros es importante que tú sepas exactamente qué es lo que podemos hacer y eso es por lo que te pedimos esta información, planos, videos, fotos, una conversación contigo para definir la logística y ver cómo podemos resolver contigo con esta tecnología los problemas que ahora enfrenta toda empresa, que es que no tenga temperatura para las personas que entran a su lugar. La temperatura es uno de los puntos más cruciales para medir si una persona es probable que tenga probabilidad de que esté enferma de coronavirus, de COVID-19. Eso no significa que si tiene temperatura esté enferma de coronavirus o COVID-19, pero es uno de los de lo que se puede medir, ¿verdad?, de las personas, además de mantener su sana distancia y del cubrebocas, ¿verdad? Y pues la última pregunta sería, ¿te gustaría que uno de nuestros expertos te llamara para agendar una cita? Te agradecería que nos dijeras. Repito, la información que necesitamos, planos, videos y fotografías y una conversación contigo para definir cómo esta tecnología te puede ayudar a resolver tus problemas. Y por último, te agradeceremos que nos digas si te ha servido este webinar. Todo un equipo de trabajo de e-marketing, nuestra gerente de e-marketing, nuestra gerente de diseño, son los que han trabajado visualmente, nuestros ingenieros en hacer todos estos videos y pues yo soy el transmisor de esta información a cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. De Juárez al mundo.